Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar ahora con el módulo 5, pero vamos a empezar a dialogar acerca de un tema que me parece que es muy importante para todos nosotros, quienes cuidamos a alguien en el sentido de la movilización, de cómo cuidamos nuestro cuerpo para poder cuidar a otro, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a continuar con algo que me parece que es sumamente interesante y que tiene que ver con este número que estamos planteando, ¿no? Hay un número aquí en donde nos tiene que alertar. Dice que al año se producen 200.000 accidentes laborales con baja por sobreesfuerzo. Miren ustedes este porcentaje, lo que representa aproximadamente casi el 50% de los accidentes laborales. Y esto tiene que ver también que hay un 18% de todos en el ámbito sanitario. Es por eso que me parece que es muy importante que podamos abordar esta temática para empezar a cuidarse y tener la precaución antes de iniciar el cuidado, la asistencia a la persona. En la actualidad no existe ningún método infalible para prevenir los riesgos profesionales, pero sí existe algunas técnicas psicomotoras que permiten tener la habilidad necesaria para llevar a cabo las tareas. Ahora, cuando nosotros hablamos de las tareas que debe realizar una persona que está cuidando a otra, siempre sabemos que hay un esfuerzo físico que me va a demandar a mí, ¿no? En diferentes motivos o momentos del cuidado. Por eso es muy importante, y creo que aquí es totalmente, aquí hay que detenernos en esto, que para poder mover y trasladar a una persona, debemos hacerlo correctamente. Creo que allí es donde nosotros podemos, de esa manera, evitar que nuestra columna vertebral sufra, que se produzcan lesiones o fatigas también, que pueden ser totalmente innecesarias para algunos riesgos que nosotros también podemos plantearle a la persona a la que estamos asistiendo, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos en cuenta estos momentos en cómo y de qué manera son los correctos para poder específicamente realizar ese trabajo de ese esfuerzo físico que me requiere. Si yo entiendo también que esta movilización y estos cambios posturales se pueden realizar tanto en un centro sanitario como en un domicilio. Entonces, esa movilización de la que estamos hablando es una acción que generalmente la vamos a ejecutar porque necesitamos, por ejemplo, hacer un cambio de postura, sentarse, levantarse. Si nosotros, como personal de la asistencia o cuidador, debemos aplicar protocolos de movilización y también de traslados de pacientes, ya que esto generalmente va a ayudarnos a prevenir estas situaciones posteriores que estamos comentando. Y en estos cambios posturales, también si se modifica algún cambio en la persona, que generalmente es el que se encuentra encamado, que se encuentra dependiente, también siempre aconsejamos y sugerimos desde la bibliografía y desde la experiencia propia que es importante siempre hacerlo en conjunto con otro, que no tener todo el peso o el esfuerzo de una sola persona, ¿sí? Pensando también que puede tener consecuencias graves o severas la persona a la que también estoy asistiendo por una mala maniobra o por algún error que se produzca, que muchas veces son intencionales, pero bueno, es por eso que siempre debemos organizar y planificar, si se acuerdan las primeras clases que hablamos, de qué manera y cómo voy a realizar yo esa asistencia a las personas. Y dentro de los tipos de lesiones de espalda, las más comunes que podemos encontrar,
son las contracturas musculares. Generalmente este músculo se contrae y luego es muy difícil que vuelva a relajarse, ¿no? Y es aquí que a veces se produce por este sobreesfuerzo o por malas posturas. Otras son las hernias discales, que generalmente cuando el disco se desgasta, pierde esa capacidad de amortiguar, entonces allí hay una presión sobre las estructuras y se produce esta hernia. Generalmente, como hablábamos antes, las técnicas que son incorrectas se asocian a accidentes profesionales frecuentes, como las lesiones de espalda, cintura, y muchas de ellas tenemos que entender que a veces la causa principal es el descuido de la postura. Porque recuerdan cuando hablábamos del hábito, que uno lo hace a veces mecánicamente, que es algo que lo hago sin pensar. La postura a veces es como una postura viciada, que uno se siente más cómodo, ¿no? Como más relajado, pero no está teniendo en cuenta todas las situaciones a las cuales puede llevar esa postura, esa mal postura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos riesgos profesionales generalmente se pueden minimizar conociendo y poniendo en práctica lo que se llama específicamente la mecánica corporal. Y entonces, si hablamos de las principales estrategias para prevenir ese dolor de espalda y corregir nuestras posturas y cuidar sobre todo a nuestra espalda, ¿cómo conseguirlo? Por una biomecánica que tiene que ver con la mecánica corporal, con la ergonomía y con la escuela de espalda. Ahora, si hablamos de la mecánica corporal, tenemos que entender que generalmente es el estudio de cómo nos movemos nosotros, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo generalmente es obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, diseñar tareas de forma, cosa que podamos ejecutarlas sin sufrir daño, y también resuelve el diseño del lugar y de equipos de trabajos normales o especiales, ¿no? Por eso a veces cuando hablamos del entorno de la persona, en una habitación, en su casa, de qué manera y cómo también está diseñada para yo poder contribuir con esta mecánica corporal. Hay un análisis a través de un método, el método de Dortmund, en donde el uso de la forma coordinada y eficiente de las distintas partes de mi cuerpo para conseguir un movimiento, pero no solo moverme, sino mantener el equilibrio. Y eso lo consigo mediante una correcta alineación del mismo, de forma que la fatiga ocasionada sea la mínima, con el objetivo de prevenir posibles lesiones. Y a veces, como uno hace esta actividad diariamente, ¿por qué nos tenemos que hacer este interrogante? ¿Por qué pueden ser peligrosas las actividades de movilización manual? ¿Por qué? Porque pueden existir riesgos relacionados con la tarea, relacionados con la persona, relacionados con el medio ambiente, y también podemos encontrar otros. Cuando hablamos de los riesgos asociados a la tarea, tenemos que entender que hay una fuerza con la que uno levanta, empuja, tira una carga, ¿no? Y que esa fuerza que sea la necesaria para poder realizar esta actividad. Cuando hablo de una repetición, generalmente realizo ese mismo movimiento o una serie de movimientos de manera continua, ¿no es cierto? O frecuente durante una jornada laboral. Y también se encuentran las posiciones forzadas. Hay una adopción de posiciones estresantes para el cuerpo, como inclinarse sobre una cama, arrodillarse sobre una cama, girarse en el tronco al levantar una carga. Entonces, todas estas están asociadas directamente con la tarea a la cual estoy realizando. También entender que los riesgos relacionados con las personas, cuando tienen una dependencia, como vimos en las escalas de la actividad de la vida diaria, que son totalmente dependientes, estas
muchas veces o están en una silla de rueda, tienen una carga, ¿no es cierto?, que tenemos que revisar de que estas cargas al levantarlas, hablando del peso, ¿no es cierto?, generalmente hablamos que si no puede colaborarnos es un peso muerto, ¿verdad? Entonces tenemos que poder a veces aplicar estas normas para poder asegurarnos este buen trabajo, y si no podemos nosotros solos, siempre es necesario que exista otra persona, un familiar, o en el momento que viene el profesional. Entonces tratar de que la persona y asegurarnos de que reciba la movilización, el traslado, lo que fuera correctamente. Cuando se habla de los riesgos relacionados con el medio ambiente, a veces hay peligros de resbalones, de caídas, de tropezones, ¿no? A veces las superficies del trabajo son irregulares, hay una limitación de espacio, habitaciones pequeñas, muchos equipos. Generalmente puede suceder alguna de estas situaciones. Y algunas características que tengo que tener en cuenta, de acuerdo a lo que recién planteamos, es que las características de la ropa y el calzado. Muchas veces esto que hablamos de utilizar el vestido del calzado adecuado, la ropa de ser holgada y que permite el movimiento, el calzado cómodo que sujete firmemente a nuestros pies, que no deben llevarse objetos punzantes en bolsillo, ¿no es cierto? Tener como algunas precauciones en el momento que tenemos que realizar esos movimientos o esos traslados. También otros riesgos son los equipos inadecuados, esto que hablamos, la ropa y el calzado, y la falta de conocimiento o de formación. Por eso creo que es necesario e importante tener que formarse también en esta área particular. Si nosotros tenemos que hablar acerca de los beneficios de la mecánica corporal cuando se realiza adecuadamente, vamos a encontrar estos y muchos más. En el texto ustedes tienen una serie de precauciones para poder desarrollar y también para, seguramente van a practicar de qué manera tienen que realizar este movimiento. Por eso es importante que puedan leer con atención todo el texto y que tal vez puedan ustedes realizar algún ejercicio o alguna ejercitación con alguna persona en su casa para luego poder realizarlo en la práctica cuando ustedes vayan a la práctica, ¿no? Creo que este es un momento muy importante para hacerlo con responsabilidad, con compromiso y con conciencia de que debo de cuidarme para poder cuidar a otro. Porque muchas veces en ese afán de levantar a alguien, de girarlo, de trasladarlo de un lugar a otro y no de manera correcta, sufro alguna situación de la que veníamos planteando, y esto después lleva a que tenga un tiempo importante de recuperación. Y generalmente cuando hablamos de estas lesiones, muchas veces estas lesiones es como que tienen memoria, ¿no? Y a veces a la menor después de nuevo situación, nuevamente aparece el dolor y aparece ese malestar. Por eso siempre decimos que es interesante y es importante que tal vez podamos sentarnos tranquilos y leer y luego ejercitar o preguntar si no comprendo cómo se realiza esta mecánica corporal. Esta otra placa también es otra placa donde hay algunos otros beneficios que me parecía interesante que pudieran conocer. Y en estas figuras creo que a veces en este texto necesito de una figura para que vaya acompañando a la lectura para poder entender qué es lo que, qué posición, si es de arrodillarse, si es de tenderse, si es de girar, cómo es mi centro de gravedad, ¿no es cierto? Entendiendo que es la línea media y que pasa por el centro, ¿no es cierto?, específicamente de mi pelvis, que tengo que tener mis piernas separadas para poder sí o sí realizar alguno de de estos movimientos que voy a ir haciendo. Entonces, generalmente lo que hablábamos
Se puede resumir en que uno debe de tener la espalda recta, las rodillas flexionadas, los pies separados y en dirección al movimiento que voy a realizar. Tanto para movilizar una persona dependiente como para desplazar una carga, se deben tener en cuenta las características de la persona o la carga a la que se va a mover. Esto es necesario que yo comprenda y entienda si esa persona puede o no colaborar con este movimiento. También habla de la ergonomía, pero la ergonomía la tengo que entender como la que se encarga del diseño del lugar de trabajo. Es por eso que cuando yo estoy en un domicilio tengo que revisar de qué manera están dispuestas a lo mejor los muebles, de qué manera está o el espacio que tengo en un dormitorio, para poder realizar específicamente esta tarea de carga que voy a tener que hacer, movilizar, transportar o girar. En esta figura, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repasar espalda recta, pies separados, ¿no es cierto? Utilización de apoyo, piernas flexionadas y contrapeso del cuerpo. Creo que muchas veces estas figuras hacen como más fácil que puedan comprender de qué manera deben de moverse. Nuevamente aquí tienen otra figura que me parece que son sumamente gráficas para que ustedes puedan entender cuando necesito sí o sí una ayuda en momentos difíciles, a lo mejor algún medio mecánico que pueda existir, que pueda haber en ese espacio donde estoy trabajando. Entonces, siempre, en cualquiera de las situaciones, tengo que respetar los principios de la mecánica corporal. También hacen referencia a lo que tiene que ver cuando la persona encamada tiene que ver cómo se encuentra alineado, ¿no? A lo largo de su cuerpo, que siempre el colchón sobre el que se encuentra acostado debe ser lo más firme posible para que el apoyo generalmente sea estable y uniforme. Aquí también tienen otra figura que me parece que es representativa de lo que estamos hablando. Aquí también hay otra figura donde las personas cuando se encuentran de pie, a veces para lavarse la cara, las manos, los dientes, de qué manera es el correcto y de qué manera es el incorrecto. Donde tenemos una base de sustentación, como ustedes pueden ver, para tener una buena estabilidad en el momento con la cadera también, para poder tener una estabilidad y que no se produzca una caída, ¿no? Entonces es importante siempre en cada movimiento o en cada actividad que hago tener presente cómo sería la postura correcta. Bueno, aquí también, cuando la persona esté sentada, el asiento generalmente, como decimos siempre y como ya lo vimos anteriormente, tiene que estar la espalda recta, apoyada, las caderas en las rodillas y tobillos del paciente formarán ángulos rectos específicamente, que los pies siempre estén apoyados en el suelo y si estos no llegan al suelo, deben de colocar un taburete para que pueda evitar que estén colgando los pies en el aire, ¿sí? Aquí también les dejo otra figura que me parece que va a colaborar, más las que tienen en el texto, a la interpretación de cómo se debe movilizar. También tienen un enlace que a lo mejor de YouTube que puedan ver algunas de estas maniobras y por qué es la importancia de realizar correctamente la mecánica corporal. Bueno, y ahora me parece interesante que ustedes también conozcan estos tipos de traslados que se puedan realizar, que son no tan nuevos, pero que tal vez no en todos los domicilios o en todos los lugares se encuentra. Y me parece que esto ayuda mucho a lo que estamos hablando. Miren, el momento del baño, para el momento de traslado. Esta es una cama en la cual se puede colocar a la persona y sentarse, ¿no es cierto? Cómo se puede levantar o trasladar a una persona a la cama. Realmente hoy por hoy podemos decir que en estos últimos años se ha desarrollado muchísimo
estas nuevas tecnologías para alivianar esta situación del cuidador y de la persona que está sintiendo a la persona. Por supuesto que entiendo que no existe en todos los lugares, pero para que también comprendan que se pueden encontrar en algún domicilio o en alguna clínica o en algún lugar con alguno de estos dispositivos que realmente ayudan muchísimo a este traslado, movilización de las personas, ¿verdad? Así que bueno, quería comentarles y presentarles esto y por supuesto que vamos a tener una pequeña actividad después de la clase para terminar de comprender cómo se debe realizar y qué debo tener en cuenta al momento de realizar un traslado, una movilización a un adulto mayor. Bueno, nos continuamos viendo en la próxima clase.